Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien en este día martes. Muchísimas gracias por su tiempo, por conectarse con nosotros. Mi nombre es Jenny Arriestra, soy de la empresa Dominion México, representante de Fluke a nivel nacional y en conjunto con nuestro distribuidor autorizado APSA, hoy queremos traerles un tema referente a la parte de diagnóstico en nuestro sistema de red de datos y en particular enfocado toda la parte tradicional de interconectividad parece que no es el problema y y se está presentando continuamente fallos, reinicios y demás. ¿Qué puede ser? Bueno, aquí nosotros vamos a proponer algo que lo nombramos capa cero, eh, porque está referenciado a que podamos identificar los problemas de nuestro sistema de datos, pero a partir de la infraestructura eléctrica, es decir, todo aquello que está más allá del cableado, de la fibra o del ambiente con el que se está transmitiendo la información. Entonces, nos va a estar apoyando nuestro especialista, tiene muchos años en la parte de Fluke Networks, el ingeniero Ángel Pérez Gutiérrez, gerente nacional de Dominion México, para la parte de ventas en Fluke. Entonces, Ángel, muchísimas gracias por tu apoyo. Bienvenido y adelante. Gracias, Jenny. Buenos días a todos. Como comenta Jenny, esperando que se encuentren todos muy bien en esta época donde estamos prácticamente encerrados y trabajando virtualmente por todos los medios. Y precisamente es cuando estamos tratando de maximizar el uso de las comunicaciones porque, bueno, es nuestra vía de salida al mundo exterior. Muy bien, vamos a iniciar. Quiero mostrar así muy brevemente mi imagen para poderlo saludar de modo presencial. Mi nombre es Ángel Pérez, estoy encargado de la parte de Fluke a nivel nacional. Esta semana cumplo ya 29 años de edad laboral, por supuesto. Jenny y yo somos ingenieros en comunicaciones y electrónica. Tengo ya varias etapas dentro de Fluke, trabajando en la parte industrial y en la parte de Fluke Networks. Entonces, bueno, vamos a iniciar esta conversación. Por tema de optimización de ancho de banda, bueno, voy a suprimir la imagen. Cualquier pregunta, ahora mi compañera me va a estar dando. Apenas las vamos a reproducir al final. Vayan tomando nota de lo que vamos a revisar, porque prácticamente les puedo decir que en mi experiencia es algo que no se ve o no se nota que se haga. Y muchas de las fallas de la red de datos, sea industrial, sea de un data center, o sea de un cuarto de telecomunicaciones, no importa el nivel, si es Tier 1 o Tier 4, de repente la parte eléctrica es la responsable de esto, sin embargo el usuario final o el proveedor de servicios no incide en la medición de esta parte y tratan de identificar el posible problema en las diferentes fases de la parte de la red. Sin embargo, muchas veces la influencia principal del posible problema viene en la parte eléctrica. Entonces, les encargo, me ayuden por favor con sus preguntas. Mucha de esta información que van a ver ahorita es más una guía. Tómenla así para ustedes. Su experiencia en el tema, con lo que vamos a exponer es precisamente lo que les va a permitir definir su rol nuevo en esto y la formulación de algunas preguntas que nos quieran hacer. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces. Bien.
Bien, la parte de datos, de redes de datos, es ya hoy en día, desde hace muchos años, pero cada vez con más auge, muy importante en las empresas, inclusive en domicilios. Prácticamente hoy todos los equipos, inmensa cantidad de cargas, tanto eléctricas como de comunicaciones, utilizan datos. Si ustedes hacen una revisión rápida sobre todo lo que hay en las plantas, todo lo que hay en las empresas, en los edificios, en las casas, refrigeradores, controles de aire en la parte del norte, que es de donde yo estoy transmitiendo desde Ciudad Juárez, por cierto, aquí en su casa, todo usa datos. O sea, cada vez más la parte de datos se vuelve más en porcentaje de uso, por lo tanto, la robustez que la red requiere se vuelve un poquito más compleja. Dicho esto, entonces, Yenia, si hay algún tema, observación, me dices, por favor, ¿sí? Bien, Claro. gracias. Entonces, bueno, empezando por el tema de comunicaciones, que no funciona si no hay un suministro eléctrico. Al día de hoy no solo la parte de suministro de energía es vital, sino también la parte de aire acondicionado, lo que tiene que ver con ventilación, lo que tiene que ver con calefacción. Sí, calefacción, no tanto por calentar, sino también por quitar la humedad. Dependiendo de dónde tengamos nuestro cuarto de telecomunicaciones o nuestro centro de datos, muchas veces, dependiendo, perdón, de la parte de la República, tendríamos que utilizar sistemas de secado para mantener cierto porcentaje de humedad. Vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, vamos a tocar hoy la parte de calidad de energía de los equipos de datos, de comunicaciones, servidores, computadoras en general, las variables eléctricas que hay que estar considerando para que esto ocurra y cómo estas tienen influencia sobre la parte de datos, de verdad. O sea, cómo de repente tenemos ciertas frecuencias eléctricas del tamaño y de la forma de una transmisión de datos o de una portadora de datos en frecuencia que involucra, desvía y no permite la eficiencia de la transmisión del dato precisamente por temas de interferencia. Vamos a hablar de los temas, de los problemas más comunes y los efectos que tiene sobre nuestros sistemas. El sobrecalentamiento del equipo. Muchos de ustedes es seguro que han experimentado temperaturas distintas en sus cargas. Lo más práctico ha sido, por ejemplo, que ustedes tienen su laptop, que la pueden conectar en la oficina, con un cliente, o son usuarios en su casa, conectan su computadora después de unas horas. Al desconectar y enrollar la fuente, por ejemplo, se darán cuenta que se calienta, pero de repente es más notorio que se calienta más en un lado que en otro. ¿Cuál es la razón o la diferencia que se caliente tal vez más en la oficina que en casa? O al revés. Precisamente es el tema de calidad de energía. ¿De acuerdo? Vamos a hablar cuál es la referencia, cuál es la calidad de energía y qué es lo importante de estos puntos. Imprescindible. ¿De acuerdo? De aire acondicionado, las variables de temperatura, humedad y el tema de punto de rocío que se ve mucho en zonas que están a nivel del mar. Bueno, antes así quisiera comentar brevemente el tema del modelo OSI, ¿sí? Que la mayoría de los ingenieros de sistemas reconoce como parte de la plataforma, que es un modelo normativo y que es sobre la que se rige cualquier fabricante de equipo de comunicaciones. Prácticamente está dividido en 7 capas. La capa de aplicación, que tiene que ver netamente con la ventana hacia los usuarios, es decir, define los protocolos que emplean las diferentes aplicaciones que están sesionando para su intercambio. La parte de presentación, que tiene que ver con la parte del contenido, todos los datos, para que estos se puedan presentar en la etapa de aplicación. La capa de sesión, esta permite, por ejemplo, en ocasiones, las sesiones con ciertos procesos que ejecutan diferentes estaciones dentro de la red, y que esté libre de errores. Aquí es donde los firewall tienen su aplicación.
Como es un tema de sesión, si hay un tema que esté diferente de las políticas que asigne el administrador de la red, simplemente la sesión no se da. Si es un tema malicioso, por ejemplo, pues no lo deja pasar. La parte de transporte es la que asegura que los datos o garantiza que los datos lleguen correctamente, ¿de acuerdo? Sin embargo, la parte de red asegura la ruta de estos datos desde un origen hacia un destino. Y la parte de capa 2 es el tránsito de estos datos desde un inicio hasta un final. En la capa 2 es donde los switches tienen básicamente su funcionamiento. En la capa 3, los ruteadores, aunque hay switches de capa 3 también que hacen esta función de ruteo. Entonces, uno es tránsito y otro es ruteo de datos. Y finalmente, la capa física. La capa física, la podríamos definir, todas son importantes, pero todo lo anterior no funciona si la capa física no está con una integridad total. De los fabricantes y de acuerdo a la calidad de la mano de obra de los instaladores. Para que todo lo anterior funcione, se requiere un medio físico elástico para que la parte de comunicaciones se manifieste. Esto puede ser cobre, puede ser fibra, puede ser aire, puede ser rayo láser, puede ser microondas, puede ser hasta infrarrojo, ¿sí? Entonces, si la capa física no está íntegra, esto no funciona, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, entonces pasaríamos entonces a preguntarnos cuáles son las condiciones de nuestros equipos de sistemas, ya sea que están hoy instalados o que vamos a instalar, cuáles serían las condiciones sobre las que trabajarían en una manera óptima. Me refiero a la parte de temperatura, la parte ambiente, la parte de las partículas, la parte del suministro eléctrico. ¿Qué dice el fabricante en su placa de datos? No hablo de las especificaciones del equipo, ¿sí? Dependiendo si es un ruteador, si es un firewall, si es un switch capa 3 o capa 2. No me refiero a esas especificaciones de funcionamiento, me refiero a la última parte de la especificación que viene en los manuales de los fabricantes, casi tienen lugar de honor, es decir, está al final de las especificaciones que refiere la parte mecánica, por ejemplo, dimensiones, peso, etcétera, el tema de garantía y la parte de las condiciones eléctricas para que funcione. ¿Cuál es la temperatura típica de operación para que garantice la operación, inclusive el almacenamiento de datos? ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que en una red de datos al día de hoy afecta? Pensemos que instalamos nuestra red de datos, funciona perfectamente bien, el cableado fue certificado, la fibra fue certificada, todo está perfectamente bien, ¿sí? Y se emitieron los certificados de certificación de cada nodo, de cada panel de parcheo, de cada patch core, ¿sí? Todo fue certificado, está perfecto. Esto no quiere decir que la red empiece a trabajar en un modo óptimo por siempre. Sí lo hará al principio, pero conforme va pasando el tiempo causa efectos sobre la materia, sobre cualquier tipo, y provoca desgaste. Ustedes tienen algunos ejemplos de equipo de comunicaciones que inclusive pueden tener ahí de respaldo para surtir al cliente en el almacén, o si son usuarios finales en su almacén, tienen algún switch, patch core, etcétera, que los compran nuevos como respaldo, que pasa un año o dos y el día que lo ocupan no funciona exactamente como ustedes lo preveían o simplemente no opera, no enciende, etcétera. Sin embargo, tenían la certeza de que funcionaba cuando regresó. Porque el tiempo, aunque no se use, afecta la materia, provoca desgaste. Si le sumamos a esto la parte de temperatura, por ejemplo, muchos usuarios dicen temperatura de almacenamiento X, temperatura de almacenamiento de datos X, o sea, si es un equipo operando o no, la temperatura, la especificada en su manual, define la garantía de la refacción o del equipo activo. Por supuesto, la humedad también tiene mucho que ver. Una combinación, por ejemplo, de humedad y temperatura provoca un efecto que es de rocío, es decir, condensación, sobre todo en zonas que están al nivel del mar. Esta condensación afecta muchísimo los equipos de comunicaciones porque esta humedad se deposita en las tarjetas de comunicaciones, provocando ahí temas de sarro o algunas partículas que impiden su funcionamiento, por ejemplo, entre los conectores, sulfataciones, etcétera. Entonces, en su conjunto, toda esta exposición al ambiente provoca que el sistema se vaya desgastando. ¿Cómo podríamos evitar que esto suceda?
La verdad es que no se podría al 100%, sin embargo, lo que sí se puede hacer es empezar a efectuar monitoreos de control, y esto ya estamos hablando de mantenimiento a la red de datos, tanto en la parte activa, pasiva, como en la parte eléctrica. Es decir, el que un patch core, así desde la parte más simple, un patch core del usuario que va desde la pared a la NIC o a la tarjeta de red de la computadora del usuario, se certifica cuando se ponchó, etcétera. Hay que revisarlo a los 3 o 6 meses porque es la parte que más tiene desgaste porque tiene mucho movimiento mecánico. Es solo un ejemplo. Se podrán dar cuenta, por ejemplo, que de repente usuarios reclaman no puedo imprimir o tengo lenta la red, etcétera. Entonces, empezamos a revisar otros temas del sistema y a veces el problema reside en la parte física, en la parte de transporte de datos. El uso regular provoca el desgaste del material, de los equipos, de las tarjetas, el abuso. En esta parte nos referimos a la presión que ejercemos sobre el sistema para que nos dé el servicio. Si de repente un equipo se calienta más, hablando de un cuarto de telecomunicaciones, sabemos que está excediendo en temperatura, pues le metemos más aire frío, para que siga bajando su temperatura, porque sabemos que el exceso de temperatura acelera el desgaste del equipo, del ruteador o de lo que se trate, del servidor, y este se va a apagar, ¿sí? Simplemente ya no va a encender. Vamos a hablar de esto más adelante. Ampliación de procesos de producción. En esta parte nos referimos cuando es una red industrial de datos, cuando la empresa pide, o si son usuarios finales, pide una ampliación de una línea de producción, el colgar un nodo adicional para que esto ocurra, también puede tener efectos sobre la red, porque simplemente la red está creciendo en cantidad de usuarios, en redes IP, entonces una serie de factores que el usuario final, que sería el administrador, tendría que estar cuidando. La vibración. Por ejemplo, muchos cuartos de telecomunicaciones o sitios de telecomunicaciones tienen que estar en un lugar donde no haya vibración porque la vibración provoca que los equipos tengan una mala función por el tema mecánico al que están siendo expuestos. Sí, de hecho hay normativas por varios proveedores, inclusive de ISO, para la construcción de cuartos de telecomunicaciones. Vamos a comentar algunas al final en el resumen. El tema de calidad de energía es muy importante en todo lo anterior, porque si el fabricante dice que le tengo que entregar una tensión al switch o al ruteador o al servidor de cierta cantidad de tensión y realmente le estoy entregando menos o más, el equipo va a trabajar diferente, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante en la parte de calidad de energía. Y me refiero a tensión por la parte más básica, pero hay otras implicaciones que ahorita también vamos a detallar. Y la parte de usuarios, en esta parte es como lo definen los colegas de sistemas capa 8. Es una especie de chiste que ya local que ronda en el área. Es decir, todo lo que el usuario hace de más o fuera de la parte regular de uso, donde inclusive cuando no hay algún sistema de protección, el usuario puede utilizar o bajar o tener accesos no permitidos, y esto también es una afectación a la falla en comunicaciones. Y finalmente, la parte de proveedores de servicios, por ejemplo, que hagan la instalación de los sistemas, el corrido de la fibra o la instalación del cableado con la certificación adecuada con equipos calibrados. El no hacer esto o el comprar, por ejemplo, hace poco compré un patch cord de 15 metros, porque ahora como estamos localmente trabajando en casa, pues la red inalámbrica por el tipo de sesiones que estamos dando pues requería un poquito mayor de ancho de banda, entonces hice mi instalación sobrepuesta de un patch cord de ventana a ventana. Esta es única en Juárez. Fui a comprar el cable a una empresa de comunicaciones, me lo hicieron de 15 metros, lo poncharon, probaron el mapeo del ponchado. Sin embargo, les pregunté, oye, ¿lo puedes certificar? Y me dijo, no, no se necesita, con el ponchado está bien. Entonces ya con ese lenguaje, pues me retiré, porque este cable se tuvo que haber probado de acuerdo a la categoría, el estándar de la categoría que lo compré, que fue, por cierto, categoría 6. Entonces, ¿cumple con la categoría? No lo sé. ¿De que funciona? Sí, porque sí me da mucho mejor digamos, calidad en el servicio que le estoy demandando, pero lo completo sería, aunque yo pague unos 300 pesos más por certificar ese cable, ¿de acuerdo? Entonces, es lo ideal. Bien,
Vamos a hablar entonces sobre el entorno del cuarto de telecomunicaciones. Esto lo vamos a repetir mucho, el control ambiental, ¿sí? La ubicación del cuarto de telecomunicaciones es bien importante. Por ejemplo, para el control ambiental, hablando del sistema de aire acondicionado, porque en esta parte sí es muy exigente, es mucho más exigente que lo que se requiere en un laboratorio de calibración, por ejemplo. Si se instala el cuarto de telecomunicaciones tiene que estar instalado cercano a los servicios principales, ¿de acuerdo? A las oficinas corporativas, etcétera. Pero también debe estar prácticamente del lado contrario o del lado opuesto a la que sale el sol, porque esto permitirá un mejor manejo y eficiencia de la temperatura que se desea. Si lo ponen ustedes enfrente donde sale el sol, pues van a batallar muchísimo. Y el desgaste de los equipos en general que están ahí, que de alguna manera son los más importantes de la red, empezarán a sufrir posibles problemas. Evidentemente, la parte de construcción del edificio, la forma en que esta está construida, la parte de alimentación, cuáles son los requisitos de un cuarto de telecomunicaciones para su operación óptima, algunas regulaciones, las vamos a comentar, que indican cuál y cómo debe ser la instalación, la parte del aterrizamiento del cuarto de telecomunicaciones, toda la planta o todo el edificio tiene que estar aterrizado. Pero dependiendo de lo que nosotros vayamos a proteger, me voy a salir un poquito del tema de comunicaciones. Si hablamos, por ejemplo, de la subestación, debe tener su sistema de tierra. Si hablamos del edificio, el apartarrayos debe tener su sistema de tierra. Si hablamos de el área de comunicaciones, debe tener su propio sistema de tierra. El área de sistemas es prácticamente hoy en día, si están de acuerdo conmigo, parte fundamental de las empresas. Si el área de sistemas se cae, o sea, si el servicio se cae, deja de tener servicio en una planta, en un edificio, la empresa se para. Es como si se fuera la energía eléctrica. Da lo mismo que se vaya la energía a que se caiga la parte de internet, datos, etcétera. De verdad. Pues como hoy todo lo tenemos digitalizado, la parte de números, los corporativos quieren estar viendo las gráficas de producción, la parte de ganancias, toda la parte económica en línea, en gráficas, en barras, dependiendo qué usen, pero todo eso no puede ser posible si la parte de sistemas no está dando un servicio íntegro para que esta información pueda ser desplegada. En cuanto se caiga, todo se va con el responsable de sistemas y con los técnicos de sistemas para levantar nuevamente el servicio. La pregunta que hace cualquier CEO de empresa, o presidente o director de empresa es, ¿qué pasó? Son dos preguntas. ¿Qué pasó? Y si se pudo haber evitado esta caída del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, mucho de esto, créanme, se puede predecir. En la parte industrial hablamos mucho de mantenimiento preventivo y predictivo, pero en la parte de sistemas básicamente es preventivo y correctivo, es decir, cuando el equipo falla es cuando se mete a la reparación. Otro tema es cuando tenemos refaccionamiento en el almacén porque va a fallar, estamos hablando igual de un sistema correctivo, falla, lo cambio de inmediato y la red se cayó media hora, lo que me toca levantar o configurar el equipo, ¿sí? Entonces, esto en la práctica defino yo que no es tan funcional, porque básicamente, si yo sé que va a fallar, puedo hacer el cambio no cuando falle, sino cuando haya un tiempo muerto de operación en la red. Los compañeros de sistemas saben que es así, pueden ir un fin de semana a cambiar el ruteador o instalar el servidor, etcétera, y no de lunes a viernes, que es cuando tienen mayor pico de producción o demanda de los usuarios. Esto sí ya es un tema predictivo y donde pueden aplicar el preventivo, y el correctivo es cero. Cero llamadas de atención, cero caídas de red, aplicando este modelo de mantenimiento predictivo en sistemas. La parte de ventilación también es muy importante, porque si bien podemos tener un aire acondicionado y humedad de acuerdo a lo que pide el estándar, ¿cómo está el tema de las partículas? Las partículas no son visibles de primera línea. Sin embargo, chequen los ventiladores y abanicos que tienen todos los equipos de comunicaciones. Denles una vuelta y van a ver cuánto polvo han acumulado. Esas partículas estuvieron suspendidas en algún modo, entraron por algún lado y terminaron finalmente en el abanico de los equipos. Entonces, aunque haya buena temperatura del aire, no hay buena cantidad de aire fluyendo hacia el interior de la fuente y del equipo en su conjunto.
Entonces, es muy importante la parte de filtros y la parte de medición de partículas suspendidas que hay en el cuarto de comunicaciones. Claro, en la parte industrial esto es un poquito más complicado. Bien, otro tema es, con respecto al entorno de comunicaciones, es la parte de iluminación. La iluminación tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Lo vamos a hablar con más detalle, pero es cierta cantidad de luxes por metro cuadrado a medición de 1 metro del piso hacia arriba, que es básicamente a nivel de mesa, que es la mayor parte de trabajo de los ingenieros o técnicos de sistemas. Entonces debe haber muy buena, no debe haber el temperatura puesto, debe haber un arrancar y parar el aire acondicionado, ¿sí? El tema de humedad, si estamos en lugares, como les comenté al principio, que hay mucha humedad, deben meter un sistema alterno para que asegure que esa humedad no va a viajar dentro del área. Los blindajes del cuarto de que es otra de las divisiones que tenemos. Tenemos la parte industrial con Fluke y la parte de redes con Fluke Networks. Entonces, falla de equipo es por falta de mantenimiento o ausencia de mantenimiento. Al final, la filosofía de mantenimiento es, en algunos equipos, darle hasta que falle. No dudo hacer esto en algunos sistemas. Es decir, ¿dónde puedo aplicar el correctivo? Es decir, ¿dónde puedo yo dejar el equipo hasta que falle? Depende mucho de la cantidad de equipos y la cantidad de usuarios que obligan a que no me dé tiempo de dar mantenimiento a algunas computadoras, pero son aquellos sistemas o cargas de sistemas que no tengan un peso importante, quiero decir que si fallan me tiren la red, ¿sí? Esos serían quizás los últimos que tocaría yo en la parte de mantenimiento, pero la verdad es que a todos se les tiene que dar mantenimiento, por lo menos la limpieza, la absorción de partículas, ventiladores, teclado, etcétera. Algunas reglas, por ejemplo, de mantenimiento es el uso, no comer enfrente de las computadoras, ¿sí? Ventajas, ninguna, cero. ¿Por qué? Porque regularmente los equipos de comunicaciones son activos que están trabajando todo el año las 24 horas, ¿de acuerdo? Y cuando fallan, pues es difícil conocer la causa raíz porque ya falló, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante el tema de medición de estas variables que comentamos hace un momento para poder predecir por dónde viene el posible problema y actuar a tiempo. ¿Qué hacer entonces? Pues estar midiendo siempre. Si no medimos, no controlamos. Si no medimos, no predecimos. Por lo tanto, es importante saber cómo están nuestras variables, cuáles son las variables que el fabricante está especificando para el uso de los activos y nosotros asegurar que ese suministro se esté dando y la condición también para el buen funcionamiento de nuestros sistemas. ¿Qué preocupa? ¿Qué preocupa en la parte de datos? Que los equipos tengan una mala calidad de energía y que por su sensibilidad fallen. Hablamos, por ejemplo, de los centros de datos, de todo lo que integra la red, como son todos los equipos de cómputo, todos los equipos de datos que contienen microprocesadores. ¿Por qué razón? Lo vamos a detallar más adelante. Pero todo lo que maneja microprocesador usa dos variables, que son los megahertz y megabits, es decir, la parte de portadora más la parte de cantidad de datos que transportan a través de esa portadora. ¿Sí? Ahorita vamos a detallar por qué razón. El aislamiento de cables. En esta parte me refiero prácticamente al aislamiento. Fíjense que hubiera estado bien poner aquí un esquema de una fuente de alimentación de un roteador, pero es un transformador. Un transformador, todas las fuentes están hechas por transformadores, la que me digan, de la que sea. Tienen una fuente. Además de la parte de rectificación, para sacar DC, que es como se alimentan los equipos, de 48, menos 48, 24, 28, dependiendo, antes de que esa tensión se dé, pasa por un proceso de corriente alterna del suministro del proveedor, rectifica y me entrega la tensión en DC. Bueno,
este equipo principal que recibe la energía en cuanto conecto el cable de energía de la clavija, o power cord que le llaman, permite llegar la energía a un transformador. Un transformador son dos bobinas que no tienen al final conexión eléctrica sino magnética, y es un primario y un secundario. Bueno, este transformador está hecho por alambre magneto. Es alambre que físicamente podríamos decir que es cobre desnudo, pero la verdad es que es un cobre que está aislado por un barniz. Ese barniz enrollado forma una bobina que produce un campo magnético, ¿sí? Y que nos da ese principio del transformador, del primario, que es la entrada, al secundario, que es la salida al servicio. Bueno, ese transformador es el que típicamente sufre las condiciones de una mala calidad de energía. Sí se calienta en una condición regular, una condición normal, pero no pasa de ahí. Pero cuando el suministro eléctrico es diferente, cuando hay transitorios, cuando hay subidas o bajadas, cuando inclusive encendemos el equipo, o cuando hay frecuencias adicionales o armónicos en el sistema de comunicaciones, este aislante se empieza a dañar. Y el daño de esta fuente, de esta bobina, de este transformador, obliga a que el equipo se apague. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, hay proveedores, fabricantes que inclusive ya ofrecen sus equipos, ruteadores, firewalls, servidores con fuente redundante. ¿Qué es esto? Pues es otra fuente paralela ahí mismo, ¿sí? Porque saben que va a fallar y cuesta mucho más caro. Es decir, se eleva el precio. ¿De acuerdo? Entonces no te preocupes, hay una fuente para que en cuanto falle esta, se instala la otra. La pregunta que yo tengo desde hace muchos años es ¿por qué? Es como comprarme dos carros. Digo, a una escala menor de precio, por supuesto, pero por si uno falla tengo el otro. No dudo que en algún momento sea lo más eficiente, ¿sí? Pero no lo más eficiente, sino lo más necesario. Pero ¿por qué esperar a que falle? ¿Por qué no mejor predecir que va a fallar? Con tiempo pido la fuente al proveedor, un mes, dos antes, y no tengo una refacción parada un año o más, ¿de acuerdo? Aquí ya pueden aplicar diferentes modelos de negocio, si son usuarios finales o son proveedores de servicios. Hay proveedores de servicios que conozco que lo que ofrecen al cliente es yo te mantengo las refacciones con tal de asegurar que todo lo que requieras lo compres conmigo, o dan el servicio de medición inclusive. ¿De acuerdo? Bien, entonces este punto cubre lo que acabo de comentar, de los que contienen las. Bien, de repente la gente de sistemas tiene un equipo de medición, puede ser de cualquier marca, pero no cualquier marca resuelve, sino la especificación del equipo. Los equipos de medición que más he visto en el área de sistemas son los multímetros, los cuales pues miden la tensión eléctrica o el voltaje, dicho de otra manera coloquial. Fluke fabricó equipos de categoría baja hace mucho, sistemas de seguridad implementados en el mundo, se fabricaban con mucha exactitud, mucha robustez, pero hoy en día ni siquiera Fluke los incluye. Entonces tengan mucho cuidado, pidan un equipo RMS para hacer las mediciones de tensión. Cuando tenemos problemas de frecuencias adicionales en los sistemas de energía de sistemas, de repente por este mal funcionamiento,
Aquí lo puse lo más completo posible, que es la planta de emergencia, que algunos lugares que por el servicio que dan, debe tener una planta de emergencia por cualquier interrupción de energía. Otros sistemas, como son servidores principales, deben estar respaldados por un UPS. En los UPS hay diferentes, digamos, para la misma aplicación hay diferentes marcas, pero vamos a hablar de precios. Hay diferencias en esto. Esto también se puede medir, ¿de acuerdo? Y finalmente de ahí el suministro de energía, las diferentes cargas que va desde la iluminación, el aire acondicionado, los servidores, los módems que hoy están repartidos por todos lados y los switches sean capa 2 o capa 3. Bien, me permití bajar esta ficha de datos, ¿la pueden ver? Especificaciones de un ruteador, no se crean, así la bajé, así la puse, pero después le hice un zoom. Aquí podrán ver un poquito de calidad en la impresión, pero bueno, le hice un zoom y ahí perdí píxeles, pero lo hice para mostrarles lo siguiente. Déjenme habilitar aquí el mouse, espero que lo vean. Revisen. En la parte, como les comenté al principio, esto está en la parte final de las especificaciones generales de cualquier manual. Este manual es de un fabricante de equipo, de los más famosos que pueden escuchar. ¿De acuerdo? Que inclusive tiene algunas academias en las escuelas. Bien. Dice que la tensión del equipo será de 100 a 240. La frecuencia será de 47 a 63 Hz. ¿Por qué es esto? Porque este equipo puede ir tanto a México como a otros países donde la frecuencia son 50 Hz y no 60 como es en México, o pueden ser 127 volts o 100 o 110 volts como es en otros países o en otros continentes. Entonces, este equipo está diseñado para una aplicación más abierta de suministro, por eso el rango de 100 a 240, ¿de acuerdo? Y frecuencia de 47 a 63, es decir, 50 Hz más menos 3 y 60 Hz más menos 3. Por eso este espacio. Entonces, esta es la especificación que el fabricante define para que se suministre energía con estas características. La parte de corriente nosotros no la proporcionamos, de hecho nosotros disponemos de un suministro mayor, pero aquí lo que dice es que el rango de corriente que requiere esta carga es de 1.5 a 0.5 amperes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo tengo que cuidar es que cuando conecte este equipo, me asegure que sí esté demandando esa cantidad de corriente. Si el equipo me demanda 2 amperes, en cuanto lo instalo, o después de 6 meses o un año está demandando más corriente, seguro se está calentando más, seguro hay desperdicio de energía y ese equipo va a fallar. Entonces, es cuando ya pueden empezar a tomar acciones para pedir una fuente adicional como refacción, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y abajo otras especificaciones discretas que se refieren más al consumo, ¿sí? de la carga o en este caso, del sistema. Bien. Algo, déjenme ver. No, yo no la alcancé a poner, pero bueno. Ustedes cuando ven la placa de datos, aquí en frecuencia, de hecho lo van a ver, este es en el manual, pero van a ver en la placa de datos del equipo que al lado de frecuencia es la plaquita que está al lado de la conexión eléctrica, trae un símbolo que es precisamente este. ¿Qué significa? Que la frecuencia, obviamente es alterna, ¿sí? Pero debe ser senoidal. Es decir, los equipos están diseñados para que se alimenten con una tensión senoidal, así como está. Muchos de ustedes, los son ingenieros, identificarán esta variable. Entonces, eso es lo que pide el fabricante. Ahora, una pregunta aquí es, ¿quién de ustedes ha podido medir que la tensión sea del valor que requiere el fabricante o especifica? Por ejemplo, si me dice que es de 120 volts, que es lo más normal, sí, tenga ya 120 o 127, no hay tanto problema. De hecho, no hay problema con el multímetro, ¿sí? Pero ¿cómo sé que la forma de onda de esa frecuencia con esa tensión es senoidal? El multímetro no me lo puede decir. El multímetro me puede decir si son 127 volts o la tensión que exista y la frecuencia. De hecho, el mismo multímetro, muchas marcas lo podrían hacer. La verdad es que en el caso de Flux estoy 100% seguro. Si ponen ustedes el selector en tensión alterna, ahí mismo oprimen el botón de frecuencia y les dice, tiene 127 volts, 60 Hz. Pero solo puedo observar la lectura. Sin embargo, no puedo mirar la integridad de esa señal. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si tenemos esto? Si tenemos este suministro, por ejemplo, es en un tablero de sistemas,
que es trifásico porque de ahí se divide a diferentes cargas. Si observan, la forma de onda no es senoidal. Tengo la forma de onda muy descompuesta, muy descompuesta. Tengo por aquí algunos picos, ¿sí? O algunos transitorios. Y este suministro es el que está llegando a los equipos. Entonces, seguro es que si estoy trabajando así, mis equipos que están dependiendo de esta alimentación van a fallar. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante determinar siempre, lo voy a comentar más adelante, sacar una firma eléctrica, es una hoja de datos de cómo es la calidad de la energía del suministro antes de energizar, es decir, antes de subir las pastillas para energizar los sistemas, cómo viene la tensión, forma de onda y frecuencia, y saber si viene distorsionado. Si viene distorsionado, prácticamente les digo que no lo usen. O sea, no energicen porque los equipos se van a gastar. Tiene que haber ya aquí una conversación y una vinculación de trabajo con el área de mantenimiento de planta o mantenimiento de edificio, o inclusive ellos tendrán que determinar si el problema de esta distorsión, porque se llama distorsión armónica en tensión, la está ocasionando el mismo edificio por el uso de los sistemas o el uso de las cargas eléctricas, o viene por parte del proveedor. ¿De acuerdo? Aún así, hay reglas en el estándar que dicen que el sistema de energía eléctrica o el suministro debe ser independiente al resto, pero finalmente hay un punto común que es la subestación. Si en la subestación tengo este problema, todo va a estar no muy bien, digamos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí está, les decía que tenemos que sacar una firma eléctrica, es un documento, ¿sí? Que me ayuda mucho a la parte de mantenimiento predictivo, que ustedes podrán ver aquí a grandes rasgos. Es un documento que ustedes pueden hacer con su propio logotipo, y si son proveedores o son dueños de la red, donde ponen aquí todos los datos de cada equipo, marca, modelo, inclusive quién fue el proveedor, especificaciones técnicas, especificaciones mecánicas, porque luego cuando instalan los servidores o los ruteadores o lo que sea en el rack, ya no es posible ver los datos otra vez porque ya están instalados, aunque algunos cuartos de telecomunicaciones sí me brindan el espacio para transitar por la parte posterior, sobre todo si es un nivel 4, no hay problema, pero si es un nivel menor, nos cuesta mucho trabajo el acceso. Entonces, no es necesario hacer eso. Con que ustedes tengan esta acta de nacimiento de cada uno de sus pobladores del área de sistemas, de la red de sistemas, es suficiente para determinar por el número de activo que le asignó la empresa, y estos serían sus datos. Y abajo irían cuáles son los datos de suministro. Es decir, yo registraría cuál es la tensión que estoy suministrando, cuáles son las especificaciones del fabricante y todos los detalles eléctricos que me garanticen el funcionamiento. ¿De acuerdo? Si está bien, perfecto. Si no, tomaré una acción distinta. Pero al final, 20 volts, pues yo le entrego 120 volts, 60 Hz, le estoy entregando 60 Hz. Permite tomar la fotografía de lo que está leyendo y archivarlo en el documento digital, es decir, agregarlo. Y estas mediciones iniciales serían la referencia para futuras mediciones de mantenimiento. Cuando la planta entra en mantenimiento, que regularmente es uno o dos técnicos, es cuando el área de sistemas también puede hacerlo o pedir que se haga. Dime cómo es hoy la calidad de energía, porque también, como la red va creciendo, también las áreas de producción, o si es un edificio, las oficinas van creciendo, y de repente no sabemos con precisión qué cargas están agregando a la red eléctrica. La suma de estas cargas a la red eléctrica me provoca distorsión en la parte de tensión eléctrica y pudiera estarme afectando los vecinos que están conectados a la parte del tablero eléctrico, sea primario, secundario o el propio tablero del área de sistemas. Bien. Aquí hay un ejemplo bastante gráfico importante, sobre todo si son edificios o plantas, sobre, por ejemplo, un tipo de transitorio que es natural, ¿sí? Que básicamente son descargas que vienen sobre la línea
ustedes aquí arriba están los postes de distribución, pero viene la parte de transmisión, que son las torres que ven en la calle, las torres altas de más de 50 metros. Se deposita sobre la frecuencia con la que nos llega la tensión. Aquí vemos unos transistores pequeños, que a veces son los que se ocasionan solitos por arranques de motores grandes, ¿sí? Digamos, solitos porque es en el uso de la misma instalación eléctrica. Sin embargo, cuando hay algunos naturales, son transitorios tan altos que si yo estoy alimentando mis cargas a 240 volts o 127 volts, puede ser que instantáneamente tenga yo transitorios de 1000 volts, 2000 volts, 3000 volts, 5000 volts, o sea, muy rápidos. Algunos podrán preguntarse en este momento, ¿cómo es eso posible? La verdad es que sí es posible. ¿Sí? Muchos de ustedes seguramente han recibido ya descargas de este tamaño. ¿Sí? Si estuviéramos en un seminario presencial, les preguntaría si alguno de ustedes ya ha recibido algún toque. Por supuesto, me refiero a toques eléctricos. De repente ustedes cuando acercan alguna parte metálica, algún bastidor o algún rack, han recibido alguna descarga pequeña o inclusive con otra persona. Esa descarga es de tensión y es de miles de volts. Tensión alta con corriente totalmente despreciable. Sin embargo, esta tensión sí es capaz de dañar tarjetas electrónicas de los servidores. Por eso es bien importante que se mitigue. De hecho, lo recomiendan las normas de supresores de picos. El supresor de pico no mitiga al 100%. Sí nos da una cierta garantía, pero no es total. No hará finalmente tema de tierra física que les platiqué hace un rato, que ahorita vamos a detallar un poquito más al respecto. Muy bien. Entonces, cuando llega el transitorio, viaja por toda la instalación, ¿sí? Hasta la parte de comunicaciones. Aquí gráfico viaja por todas las cargas que estén conectadas en ese momento. ¿De acuerdo? Por eso se habla también de que el suministro de energía de comunicaciones debe ser un tablero propietario, que no esté compartiendo alimentación con nadie, precisamente para aislar lo más posible esta parte. ¿Ok? Otro tema es también la regulación de conexiones eléctricas. Debe estar diferenciado. De hecho, el cuarto de telecomunicaciones, dos tipos de contactos. El naranja, que es un tema de tensión regulada, ¿sí? Y el otro, que viene del tablero diseñado solo para el cuarto de comunicaciones. Y otra serie de contactos que viene de la instalación común, es decir, el área de comunicaciones tiene dos instalaciones, no mezcladas, cada quien con su canalización propia. Este contacto adicional es para las herramientas auxiliares, como son cuando entra la parte de sistemas, para conectar otros equipos auxiliares que son temporales en el área, ¿sí? Y dedicar la parte de energía regulada, que serían los contactos color naranja, solo a los equipos de comunicaciones. ¿Sí? Si voy a hacer una instalación, ampliación, lámparas, si voy a conectar un taladro, alguna otra cosa, aspiradora para la parte de limpieza, no lo sé, bueno, las personas se conectarían al contacto normal. El contacto de comunicaciones sería el color naranja. Bien. Sobre la regulación de línea para la parte eléctrica, les puedo comentar que se requiere de un buen sistema de puesta a tierra, que sería una pregunta para ustedes, sobre todo si son usuarios finales. ¿Quién de ustedes tiene sistemas de tierra? Seguramente la mayoría, y si lo han medido. La medición es de resistencia. Aquí abajo puse el valor. El valor requerido para la parte de comunicaciones es de 2 a 5 ohms, no más. Preferible 1 ohms. ¿Qué significa ese valor de resistencia? Que en cuanto haya una descarga atmosférica o un equipo falle por el calentamiento y se vaya a tierra, si no, o se aterrice, si no te garantizo que el sistema de tierra me dé ese valor, podría ir flotando y un cuarto de tierra, la energía. Esto es lo que sería prácticamente en un comunicaciones. ¿Sí? El sistema de tierra física hay diferentes en el mercado
acta de nacimiento, tarjeta del proveedor, facturas, porque tengo que ver la parte de garantía. Si el equipo falla, tengo toda la evidencia para reclamar la garantía, pero si no le entregué el suministro eléctrico adecuado, pues no la reclamaría porque el problema fue de mi lado. Hay dos tipos de tierras físicas en el mercado, las tierras mágicas y las tierras científicas. La diferencia es que las tierras mágicas son las que ya están instaladas pero nunca han sido medidas. No importa qué sistema tengan, si son de tambor, de barril, de varillas, de malla, de placa, todas tienen que ser medidas. Si ustedes están midiendo esas tierras físicas, entonces podemos decir que son tierras científicas, que están cumpliendo con ciertas leyes, ¿sí? Que permiten la trayectoria de la energía al terreno para que se disipe y se pierda. El objetivo de un los usuarios y vamos a aterrizar puede Entonces, un sistema de tierras y un supresor, todo ese conjunto nos permite tener la garantía para que estas protecciones tengan su función y nos garanticen cierta seguridad cuando haya un peor escenario. Entonces, el sistema de tierras nos da confiabilidad. En muchas empresas, sobre todo plantas industriales, hay un área de confiabilidad. Ellos se encargan mucho de esto. Si son proveedores de servicios, habría que ver a los responsables del área de confiabilidad, porque son los que se encargan de asegurar que la planta brinde seguridad en la parte operativa de los operadores. Bien, aquí nada más un tema asociado, es una recomendación quizás un poquito fuera, pero sí tiene que ver. Les recomiendo que instalen este tipo de contactos en sus casas. Son contactos FCI, son con falla tierra, para que los instalen en las cocinas. Parece que mis compañeros de APSA, colegas, los venden, cocinas o baños, porque ahí es donde hay más temas de riesgo de accidente, porque la condición es diferente. Es húmedo, se utilizan secadoras, se utilizan licuadoras, lavadoras, entonces por favor úsenlo. Yo instalé unos de este tipo en casa de mi madre y de repente uno se botó y lo que pasó fue que hubo una fuga de agua en una de las mangueras, porque era una lavadora automática, empezó a gotear y el agua, la gota cayó sobre el cable y se fue al contacto y se botó. Imagínense, si no tengo esta protección, la persona que esté operando la lavadora tendría una descarga. A veces es instantánea, pero a veces puede ser permanente. Entonces, les recomiendo que lo utilicen. Bien, roles del aterrizamiento, seguridad a la persona, recuerden, porque el sistema va a limitar el potencial de descarga que recibiría. Después se enfocaría en equipos. Entonces, el sistema integral me permite limitar los excesos de tensión por transitorios provocados por fallas atmosféricas o de los mismos sistemas de la red. Entonces, hay diferentes formas en que esto puede. Finalmente, el sistema de tierras es vital para la protección. Insisto, es más un tipo de póliza de garantía propia, ¿de acuerdo? Que finalmente va a proveer una trayectoria para que esta energía se disipe en el terreno. Bien, este es un sistema básico de varillas. Sí, es solo para explicar el sistema, insisto, hay varios, es para explicar el principio porque hay varios sistemas. Esta es una composición física donde es el terreno, ¿sí? La varilla y la conexión. Todo eso en su conjunto me da una serie de componentes eléctricos, que básicamente es la resistencia propia del sistema en su conjunto, más el contacto que tiene en el terreno, como se ven en esas líneas blancas, ¿sí? Que se llamaría zona de influencia. La zona de influencia del terreno depende de las propiedades del mismo terreno que también se tienen que medir. Un sistema de tierra no se instala en cualquier espacio del predio o del terreno del cliente.
sino que se instala donde se tengan las mejores propiedades. De hecho, idealmente el terreno se tiene que medir antes de la construcción para que esa parte se limite el acceso físico, para que la construcción que hay ahí no se despoje ahí cualquier material de desperdicio porque lo contaminaría. Por eso es que muchas áreas para instalar tierras físicas tiene que haber una preparación porque no tienen las condiciones. Hay que meter arena, hay que meter sales, hay que dejar ductos para estar alimentando, etcétera, etcétera. De acuerdo, estar nutriendo el terreno. Pregunta, no es examen. ¿Qué mano utilizan, jóvenes? ¿Izquierda o derecha? Y no me refiero a tomar cerveza. Me refiero a con qué mano tocan los sistemas, los equipos de sistemas para determinar si tienen temperatura alta. De entrada, sea la mano izquierda o la mano derecha, es un error tocar con la mano. Porque si el equipo tiene una falla de tierra y no tengo certidumbre que mi sistema de tierra esté fallando, podría yo tener a su vez una descarga. Por eso es importante. ¿Sí? La respuesta aquí es ninguna. Vean el cuadro de la figura del lado izquierdo. Si el equipo tiene una falla tierra y ustedes tocan, puede ser que la energía, si tienen otra referencia, se vaya a través del cuerpo o a través de los pies, porque los pies tienen contacto con el suelo, que también es tierra. Sin embargo, este sistema tiene una falla tierra y como el sistema de tierra está flotando, pues yo le doy el flujo de corriente a través de la persona, de mí. Eso es lo que queremos evitar. Por lo tanto, si el sistema tiene una falla tierra y tengo un buen sistema instalado con lecturas de ohms cercanos a 1, 0 no se puede, sería el valor ideal, pero no es posible, se garantiza trayecto de energía. Y el usuario es totalmente transparente para la parte eléctrica, por lo tanto, sí podría yo censar la temperatura. Pero tampoco recomiendo que censen la temperatura porque pues, sus manos no son termómetros. Entonces, sí se recomienda utilizar por lo menos un termómetro de pistola para determinar el área objetivo. Mejor aún, una cámara termográfica para sistemas, para hacer un mapeo completo, tanto desde la salida del aire acondicionado para saber si está trabajando bien, porque ahí es donde puedo empezar, que sería el paso 0, ¿sí? Hasta la parte posterior de los equipos para ver la parte de fuente, porque yo sé, cuando revisen las especificaciones se van a dar cuenta que de repente el fabricante dice temperatura de operación 40 grados. Y cuando ven la fuente, pues no está a 40, está a más. Y luego ven el aire, pues no sale a 18 ni a 20, sale a 25. Entonces es ya una condición anormal. ¿De acuerdo? Bueno, aquí nada más una nota de lo que hace la corriente a través del cuerpo. Puede provocar paros cardíacos en las personas. ¿Sí? Lo que no mata la tensión, lo que mata es la corriente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué valor debe tener nuestro sistema? Pues lo comentamos hace un rato. Hay normas que lo especifican. Una varilla solita me da 25 ohms típicamente, que es lo que se recomienda para casas habitacionales, en temas de industria, en temas de telecomunicaciones, ahí están los valores. Dependiendo qué vayan ustedes a hacer, se debe calcular el sistema para garantizar ese valor. ¿De acuerdo? Algunos métodos brevemente de medición, ¿sí? Si van a hacer apenas la medición del terreno, pues se recomiendan sistemas que permitan hacer mediciones por el método de 3 o 4 polos, que básicamente estoy censando el terreno. Aquí, como podrán ver en la figura izquierda, se instalan las picas. Donde va a ser instalada y estar midiendo varias partes del terreno para asegurar cuál es la mejor proporción o área del terreno que me dé garantías. Una vez que el sistema se instala, se escoge otro método que se le llama método selectivo, que simplemente pongo mis picas, el sistema aquí, la varilla ya está protegiendo el sistema de comunicaciones, le pongo una pinza para hacer la medición de retorno que están inyectando las picas en este caso. Esta distancia de las picas, inclusive hay una norma por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que indica la prueba de resistencia de tierras y la longitud de las varillas para hacer dicha prueba. Aquí ya las varillas haciendo la prueba en el cuarto de telecomunicaciones. Hay unos ganchos, parecen amperímetros de gancho, Fluke los tiene también, que solo lo ponen en el cable desnudo o en el cable de tierra y hace la medición, pero esa medición es buena, pero es limitada porque solo estamos midiendo el anillo interno
de la instalación, no estamos haciendo la referencia al terreno como se indica aquí en la figura, ¿de acuerdo? Entonces, esta medición se tiene que hacer. Ahora, ojo, si el sistema ya instalado, que estimaría que es la mayoría de los casos, el sistema para hacer la prueba no se debe de desconectar, porque si la planta está operando o el edificio está operando, donde está el cuarto de telecomunicaciones, si yo desconecto para hacer una prueba y en ese momento algo sucede, no tengo garantías, ¿de acuerdo? Entonces, tener mucho cuidado. Aquí otro método, sin estacas, que es el que se recomienda para medir básicamente el anillo, no al terreno, ¿sí? Así como se ve es el anillo nada más de las cargas, ¿ok? Y bueno, otro método es el de 2 polos, cuando hay una referencia dentro del cuarto de telecomunicaciones para hacer las mediciones. Muchas varillas están precisamente a un lado del rack para protección, pero es importante estar midiendo, porque sería una pregunta ahorita, ¿cuántas veces han medido y qué valor tiene? ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a la parte de calidad de energía. Y cómo estas afectan mis equipos. Bien, ¿qué es lo que afectan los equipos de comunicaciones? Los transitorios, las subidas y bajadas de tensión, impulsos, flicker, ¿sí? Desbalances. Esto hablo de lo que las cargas que están conectadas en el edificio completo o en la planta quieran afectar a la parte. Nos genera, no quien nos genera, porque no es con, pero quién nos provoca, si el proveedor o el usuario final con el uso de sus cargas. Recordemos que carga definimos como todo aquello que se conecta a un sistema eléctrico. Una carga mecánica, puede ser una carga eléctrica, puede ser una carga de telecomunicaciones. ¿Okay? Distorsión armónica, cambios de frecuencia y ruido. ¿Cómo puede cambiar la frecuencia? Pues hay varias maneras. Hay unas muy extrañas. No hace mucho nos tocó ver con nuestro colega y hermano Juventino Pérez, que en algunos momentos de un servicio de un cuarto de comunicaciones con planta de emergencia, cuando entraba la planta, fundía los equipos prácticamente. Entonces, se revisó, sí daba la atención, pero estaba a una frecuencia distinta a la del fabricante y solo era mover un switch. Sí, entonces, ese cambio de frecuencia afectó los equipos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar de la parte conceptual de variables eléctricas que tiene que ver con las fallas que mencionamos en el slide anterior. ¿Sí? Tensión, como concepto, es voltaje. En mi perspectiva, voltaje no existe como palabra porque es una palabra en inglés. Técnicamente es tensión y es la fuerza que empuja la corriente en amperes que demanda la carga. ¿De acuerdo? Por eso es bien importante medir la tensión antes de energizar. No puedes medir corriente porque la carga no está conectada. La corriente empieza a circular en cuanto conecto un roteador o lo que sea. ¿Sí? Cualquier carga. La cantidad de corriente, 1 ampere, 2 amperes, 10 amperes, depende de cuántas cargas estén conectadas a ese punto. La parte de corriente es precisamente la cantidad de electrones o amperes que estén en el circuito empujados por la tensión. No hay corriente si no hay tensión, pero sí puede haber tensión sin corriente. ¿De acuerdo? Es cuando decimos que está en vacío, o sea, no hay nada conectado, pero hay tensión o hay voltaje. Frecuencia es el número de ciclos con los que se suministra la tensión eléctrica por unidad de tiempo. En México son 60 Hz, en otros países son 50 Hz por segundo. Es decir, una carga eléctrica, si tuviéramos visualmente esa especificación que no tenemos, microscópica, podremos ver que cualquier servidor o cualquier inclusive lámpara de iluminación se prende y se apaga 60 veces por segundo. No se puede percibir, sin embargo, sí se puede medir con un osciloscopio. Y la otra es la distorsión armónica. La distorsión armónica es un concepto muy importante porque depende de todo lo anterior. La distorsión armónica es, para mí, de alguna manera, es un fenómeno que no existía en los 80s. En los 90s se empezó a manifestar. Y ese fenómeno es la distorsión de la forma de onda fundamental que les mostré hace un rato. Ahorita la voy a repetir. Pero esa deformación que va teniendo esa forma de onda senoidal por el uso de cargas electrónicas, incluyendo las mismas de sistemas. Al ser cargas electrónicas, me descomponen esa forma de onda y me afectan el suministro eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan esas formas de onda que les mostré hace un rato, senoidales, trifásicas, que no eran senoidales, eran parecidas, pero no eran?
¿sí? Bien, aquí un cuadro de la norma que se utiliza en México sobre las condiciones eléctricas con las que debe cumplir el proveedor. Chequen por favor su contrato o el contrato del cliente. ¿Ok? Aquí está la especificación del suministro y el límite mínimo o máximo con el que se debe de cumplir. Hoy en día, los equipos de medición eléctrica o de calidad de energía que tenemos cumplen con esta norma y al conectarlos, no necesito ser especialista en la norma, sí necesitamos conocerla, por supuesto, pero en cuanto se haga la medición del equipo me dice si estoy cumpliendo o no con la norma, ¿de acuerdo? Y ya con esto puedo definir las acciones de corrección en su caso. Bien, entonces, hoy en día hay multímetros para ingenieros o técnicos de sistemas, sean instaladores, proveedores o usuarios, que deben de tener sin más ni más para hacer las mediciones básicas, ¿de acuerdo? Sin embargo, puedo ver la tensión eléctrica, puedo ver la frecuencia. Aquí me voy a regresar un poquito. Vean por favor el selector, encienden el multímetro, aquí está el común y tensión eléctrica al contacto del ruteador o balanceador de cargas o servidor. Puedo ver la tensión eléctrica y oprimiendo el botón de frecuencia, que aquí está, perdón, aquí, puedo ver, bueno, cambiar a frecuencia y ver 60 Hz o lo que tenga, ¿de acuerdo? Sin embargo, no puedo ver la integridad de la señal. Para eso necesito un osciloscopio. Entonces, con un multímetro para sistemas puedo observar la lectura en tensión o frecuencia, pero no puedo ver la lectura. Suena contradictorio, pero me refiero a esto. No puedo ver la senoide de esta frecuencia, de esta tensión que me está indicando. Entonces, un osciloscopio me da la lectura, aquí me dice 126 volts, me da la frecuencia y me da la forma de onda a la que está manifestándose en ese momento en el circuito que me estoy conectando. Entonces, pueden observar aquí, no es una senoidal, se parece, pero no hay forma de onda simétrica, ¿de acuerdo? Aquí hay algunos rizos. Ese es un osciloscopio básico. Si usted ya tiene un osciloscopio, esta sería la mejor forma de utilizarlo para potencializar. Otras formas, por ejemplo, vean aquí, se sigue pareciendo un poquito, pero de repente tengo pulsos cuadrados. ¿Qué pasó? Ya no es senoidal. Y si así está trabajando, tengo un problema. Vean aquí, ¿sí? Aquí en este caso la forma de onda es de corriente. Aquí tengo una que se observa mejor. Aquí. Tengo aquí la parte de corriente, no es senoidal, y aquí la parte de tensión. Se parece mucho, pero tengo problemas porque la tensión es con ciertos armónicos. Los que están involucrados con factor de potencia podrán aquí ver que el factor de potencia es bajo, ¿sí? Y tengo un desperdicio de energía. Aquí en el tablero que suministra el cuarto de comunicaciones tengo que ponerle un corrector. Podría ser un filtro, podría ser, que es lo más común, porque la carga se está comportando como un capacitor y tengo armónicos. Entonces tengo que corregir esto poniendo un capacitor, un filtro de armónicos en el tablero que suministra el cuarto de comunicaciones. Si es un tablero que está combinado con diferentes servicios como iluminación, etcétera, no funciona. Tiene que ser un tablero dedicado desde la cometida hasta el cuarto de comunicaciones para el suministro y partir de ahí nuevamente. ¿Sí? Aquí otra lectura. Aquí vean, el factor de potencia es mucho más bajo. Son especificaciones técnicas, pero les podemos ayudar. Aquí el comportamiento es un poquito distinto, de tipo inductivo, pero bueno, esta es la mejor herramienta para el suministro en la parte de comunicaciones, porque por esta razón se calientan los equipos. ¿Sí? Ahorita les voy a mostrar unas imágenes térmicas que tomamos en unos cuartos de comunicaciones para que puedan observar las diferencias. Bien, aquí otras formas en equipos más actuales, ya a color, donde pueden ver la tensión, que es la parte más senoidal, pero no es pura, y el comportamiento de la corriente. Así es como se comportan los equipos de comunicación. Servidores se comportan de esta manera. ¿De acuerdo? De hecho, hay ruteadores o servidores con muy buena especificación, regularmente son más caras, y la forma de onda que es de corriente, que sería la forma en que aprovechan la energía, sí es muy senoidal. Esos equipos evidentemente duran más porque se calientan menos. ¿Sí? Esta es la razón que les decía hace un rato sobre las fuentes de alimentación de sus computadoras, que de repente se calientan más o menos porque pudieran conectarlas siempre a una tensión más o menos 120, 125, 127, 130, pero las formas de onda senoidal cambian.
Entonces, al cambiar la forma de onda, por estar distorsionada, provoca el calentamiento de las bobinas del transformador del eliminador de baterías. Vean, este caso está muy extremo. Sigue siendo no senoidal la parte de tensión, que es la forma de onda roja, y la parte de corriente, que es muy poquita la corriente que se está suministrando al equipo de comunicaciones, pero vean, no es senoidal, o sea, me provoca mucha distorsión. Y si lo dejo así, voy a contaminar eléctricamente el suministro de otras cargas. Y bueno, aquí de un modo distinto. Bien. Vamos ahora entonces con uno de los fenómenos principales, que es distorsión armónica o frecuencias armónicas y quién los genera. Los generadores de frecuencias armónicas son las cargas no lineales. Vamos a hablar de las cargas lineales. Las cargas lineales son, por ejemplo, lámparas incandescentes que tienen ya muchos años y que casi ya no se utilizan. Recuerdan que les comenté hace un rato que en los 80s no había problemas de armónicas. Era porque solo había prácticamente motores y lámparas incandescentes. Cuando la tecnología empieza a transformarse en, digamos, temas más electrónicos o funcionamientos más electrónicos, es cuando las cargas dejan de llamarse lineales. Un foco incandescente es una carga lineal. Sin embargo, una lámpara fluorescente o con balastro o inclusive una lámpara LED es considerada una carga no lineal. Un equipo de cómputo es no lineal, servidores, ruteadores, variadores de velocidad, todo lo que tenga que ver con composición electrónica se le llaman no lineales. Y estas cargas precisamente son las que provocan distorsión armónica en la red, o sea, son provocadas por el usuario. Por eso es bien importante revisar las especificaciones del equipo que se va a instalar, inclusive, vuelvo a repetir, antes de decidir qué van a comprar. Porque si deciden comprar cierto equipo con cierta especificación, seguramente tendrán que agregar correctores por el fenómeno que va a causar. ¿De acuerdo? Entonces, sistemas de iluminación con balastros electrónicos o LED, variadores de velocidad, rayos X, si hablamos de un hospital, por ejemplo, que tiene un cuarto de comunicaciones, porque hoy todo lo envían vía electrónica a los clientes, pero tienen rayos X, tienen sistemas muy robustos, electrónicos, y eso provoca mucha distorsión. Sistemas de comunicaciones, circuito cerrado de televisión, son cargas electrónicas, alarmas, etcétera. Plantas que utilizan soldadura de arco me provoca alta distorsión armónica y me afecta el suministro del cuarto de telecomunicaciones. ¿Ok? Esa sería la definición de cargas no lineales. Ahora bien, veamos esta forma de onda senoidal. ¿Sí? Está perfectamente bien, es una senoide de tensión. Y eso es lo que el fabricante especifica. Este pequeño simbolito, recuerden, aparece en la placa de datos al lado de donde dice frecuencia. Dice 120 volts o 115, 60 Hz y trae un símbolo así, que es senoidal. A veces trae este símbolo y una línea abajo, significa que entra alterna y sale directa, que es la especificación de la fuente. Bien. Lo anterior significa entonces, me regreso, esta sería de alguna manera la fundamental o la armónica 1, es la que existe sobre la que trabajan los equipos. No la puedo eliminar porque si la elimino el equipo no funciona porque no lo estoy alimentando. Entonces, aquí está la representación de la armónica 1, ¿sí? Pensando que la armónica 1 en tensión que es 60 Hz, conectada al contacto o al suministro eléctrico, me está demandando una corriente de 53 amperes, está perfecto. Pero cuando empiezo a tener distorsión armónica, significa que una distorsión armónica es múltiple de la fundamental, es decir, múltiplo de 60 Hz, que es la frecuencia 1 o la armónica 1. Entonces, si multiplico o tengo una razón armónica del tercer orden, multiplicaría 60 por 3. ¿Cuánto da? 180 Hz. Entonces, mi carga estaría funcionando con una frecuencia adicional que provoca la distorsión de esta senoide fundamental y donde habría un desperdicio de energía que estaríamos midiendo inclusive por el neutro de 30 amperes adicionales, que se estarían yendo por el neutro hacia la tierra física. Así de sencillo y así de simple. Y si van multiplicando, 60 Hz por el orden de la armónica, que es en nones, ¿sí? Podríamos estar yéndonos a la tabla que sigue, que es nuestro lenguaje natural, es el porcentaje
de incremento en armónicos. Hoy en día, por ejemplo, la norma eléctrica nos pide la distorsión armónica total del circuito, ¿sí? Es una de las variables. Entonces, son consideradas todas esas armónicas para la definición y determinar si estoy cumpliendo o no con el reglamento eléctrico. Dicho de otra manera, si nosotros tenemos una forma de onda fundamental en modo de representación gráfica y le sumamos una tercera, que tuviéramos una tercera armónica en el circuito, en realidad, como lo va a ver mi carga es con la suma algebraica de estas dos formas de onda, ¿sí? Es decir, así. Vean la línea roja que es la fundamental y vean la verde que es armónicas. Tercera armónica porque vemos tres, digamos, amplitudes en el mismo espacio de tiempo. Entonces, la suma algebraica de estos dos me dan la resultante que sería el azul. Este azul es como mi carga estaría funcionando. Ya no es senoide. ¿Sí? Entonces, el área bajo esta curva es lo que se determina para hacer el cálculo de todas las variables eléctricas, incluyendo consumo. Aquí es cuando la carga, si tiene una armónica de orden 3, estaría consumiendo más energía para hacer su función. Se utiliza parte de la energía para hacer su trabajo y el otro, pues, en calor. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Entonces, de estar consumiendo típicamente para el cálculo 100 watts hora, digamos, cuando hay un tema de distorsión o un problema, la carga estaría consumiendo 130 watts hora. Es decir, tengo un 30% de incremento en desperdicio de energía porque el equipo sigue haciendo su misma función. Pero por otro lado, también estoy teniendo desgaste porque la temperatura que está ganando la fuente, por ejemplo, está asegurándome que hay una fatiga del aislamiento y de los componentes, etcétera, etcétera. Y así puedo yo ir ampliando, por ejemplo, armónico del quinto orden con la fundamental, hay una resultante de este tipo. Vean las deformaciones que se van teniendo. ¿Sí? Voy a continuar así, pero quiero que vayan pensando esta línea azul que es la resultante de la séptima contra la fundamental de 60, ¿a qué se va pareciendo cada vez más esta forma de onda? Los que son de comunicaciones y ya han estado viendo la parte de megahertz y megabits, se van a dar cuenta que esta forma de onda se parece más ya a un pulso cuadrado, que es uno de los principios para la parte de transmisión de datos en sistemas de comunicaciones. Por eso es que de repente, cuando tengo un alto nivel armónico, la parte eléctrica tiene influencia de interferencia sobre el cableado de comunicaciones. ¿Sí? Entonces, este es parte del fenómeno. Por eso es que muchas veces, además de la certificación del medio, que es el que me garantiza que se transmite todo el protocolo del modelo OSI, si la carretera está llena de baches, no aseguro la transmisión ni garantía de inicio al final del dato, porque se ve interrumpido por el camino que está muy accidentado. ¿De acuerdo? A veces pasa, a veces no. Recuerden que los sistemas tienen un tiempo de transmisión de datos. Cuando este tiempo es superado, porque así está el protocolo, simplemente nos avisa, no fue transmitido el dato. ¿Sí? Porque hubo tanta interferencia que el dato no le da tiempo de llegar al otro lado. Recuerden que hay tramas, que hay datos, es decir, hay una serie de análisis que se pueden hacer para el análisis y se pueden dar cuenta que a nivel bit tal vez pudo estar bien, pero a nivel transmisión no. ¿Y qué pasa? Y finalmente pudiéramos no estar saliendo de un análisis de datos que nos pudiera estar provocando hacer correcciones de un nivel no adecuado porque el problema no está ahí, sino el problema está en la parte de suministro eléctrico. Entonces, recomendación sería asegurar la medición de la parte eléctrica y la certificación del medio físico con equipo y material de calidad. Hablamos de cableados, hablamos de conectores, hablo de la parte de comunicaciones, hablo de cable eléctrico, hablo de tableros, hablo de pastillas y protecciones termomagnéticas. Todo eso de calidad, de muy buena calidad. APSA tiene muy buenas marcas. Sin embargo, la instalación de esto implica un tema de mano de obra que se debe verificar y certificar con equipo de medición al final de cuentas, ya que si esto no es hecho, no se puede confirmar que está bien. Insisto, puede ser desde una perspectiva de proveedor o de cliente final.
Bueno, al final, si tengo yo esto de armónicos, esto es lo que pasa. Aquí son racks de comunicaciones donde pueden ver imágenes térmicas. Aquí está el tablero de suministro de este cuarto de telecomunicaciones y podrán ver una imagen térmica. ¿Qué es una imagen térmica? Es una imagen parecida a la visual, pero con colores, que los colores más oscuros, o sea, los más negros, como pueden ver aquí en esta paleta, que es esta paleta que escogí, que es rojos amarillos, el color oscuro es el valor más bajo de temperatura de la imagen. Aquí está 21 grados, pero no significa que si veo un color negro en cualquier imagen térmica son 21 grados. En realidad no, insisto, el color negro es la parte más fría de temperatura en la imagen, ¿sí? Del espectro térmico. Y la parte más amarilla o blanca, blanca es más caliente que el amarillo, ¿sí? Que aquí está. Este rango puede cambiar dependiendo hacia dónde yo esté enfocando el equipo. Entonces, las partes blancas estarían en el orden de 35 grados. No se espanten al ver la imagen. Es muy fácil manejar la cámara, pero la interpretación del dato, ahí es donde viene la parte de construcción de experiencia. También es sencillo. Miren ustedes, las cámaras termográficas tienen diferentes accesorios que pueden utilizar en el momento de la operación para después finalmente hacer un reporte, porque se tiene que documentar esto. Aquí podemos decir, oye, está muy caliente. Sí, no te preocupes, mira, no rebasamos los 35 grados y como todo es de cierta marca, pues aseguro que no estoy arriba de los 40 que especifica el fabricante, eso estoy bien. Entonces, una imagen térmica no solo me determina que tengo posibles problemas, sino también me ayuda a confirmar que estoy bien, ¿sí? Otro sería ver a cuánto está saliendo el aire de estas rejillas de ventilación. Pues 21 grados estoy también dentro de. Se van a dar cuenta ahorita que pase al resumen que la temperatura deberá estar, dependiendo del nivel de cuarto de telecomunicaciones que hayan construido, deberá estar entre 18 y 22 o 24. Entonces, estoy bien. Entonces, este es un recorrido de rutina que me permite confirmar que estoy perfectamente bien. ¿Sí? Si son usuarios finales, podrían ustedes tener su propio equipo para hacerlo o pedir al proveedor que haga esto, pero se tiene que hacer prácticamente 2 veces al mes, tanto las mediciones de energía como las mediciones térmicas. La parte de tierras físicas, pues es 4 veces al año, es como conforme cambia la estación, pero la verdad es que sea tierras físicas, calidad de energía o termografía, la frecuencia la determinan ustedes. ¿Cómo es esto? Si ustedes hacen estas mediciones, digamos, cada mes, si tienen su propio equipo, se justifica bastante bien, pero si hacen las mediciones cada mes y van graficando esto en una tabla de Excel, o si tienen acceso a su módulo de mantenimiento del área del edificio o de la planta, pero si no en Excel, van graficando las lecturas y se van a dar cuenta que, por ejemplo, el sistema de tierra siempre da 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms. Bueno, ya tengo en 6 meses o en un año 4 mediciones o 10 mediciones que me permiten saber que no necesito hacer mediciones cada mes, las haría cada 3 meses y así bajo la frecuencia. Entonces, la frecuencia está en función del comportamiento lineal que construyen las mediciones en Excel, así, básicamente. ¿Sí? Entonces, bueno, esta imagen térmica me permite saber, por lo que acabamos de explicar, que en temperatura estamos bien y que el aire acondicionado está al final, aunque no es la salida del aire acondicionado, pero por aquí entra, está trabajando bien, ¿de acuerdo? No así entonces en otras aplicaciones. Aquí es un acercamiento nada más, donde podrán ver el dato, ¿sí? Si hay un sobrecalentamiento de equipo o no. Aquí vean, aquí ya tengo una condición un poquito distinta, ¿de acuerdo? Esto fue, no me acuerdo si fue en una exposición, pero había aquí un rack de comunicaciones y vean, ya estoy cercano al umbral de la especificación del fabricante, ¿de acuerdo? Entonces ya debo tomar ciertas acciones. Vean aquí. Aquí les decía que las cámaras termográficas, por lo menos en la parte nuestra de Fluke, puedo habilitar diferentes cursores en ese momento para determinar cuánto está aquí en la parte fría, que en realidad no es más que un bastidor, ¿sí? Que está bien, pero aquí ya estoy en el umbral de un exceso, ¿sí? Aquí otro ejemplo. Y bueno, así por el estilo. Aquí, esta que ven en la inferior derecha, la parte azul, es el lado posterior de una fuente de alimentación de un ruteador o un servidor, no recuerdo bien. ¿Sí? 37 grados, vean la salida del ventilador, del autoventilador del equipo, de la carga, del equipo de comunicaciones, 44 grados. ¿Qué acciones tomarían ustedes en este momento? Seguro alguna,
Pero esto podría ser no regular. Habría que ver la parte de ventilador, cómo está el filtro, para asegurar que la temperatura sea lo más óptima posible, o sea, que se esté aprovechando, porque recuerden que el ventilador jala este aire. Muy bien, aquí otra con 44, bueno, es la misma de hace un rato. Aquí las salidas, estas son los retornos del aire del cuarto de comunicaciones. Entra, digamos, no sé, a 18 grados, pero sale a 26, sale a 24. Esa es parte de la firma del aire acondicionado. Aquí están, por ejemplo, el ducto de ventilación es un ejemplo. Aquí en la salida, sin embargo, en las uniones hay rupturas. Recuerden que después de aquí va el plafón. Entonces, aquí hay desperdicio, ¿de acuerdo? Áreas que no se aprovechan. Aquí igual, en el cuarto de comunicaciones, esta es una ventilación. Aquí está la cámara del circuito cerrado del cuarto de telecomunicaciones, que es por fuerza, el cuarto de comunicaciones tiene que estar videovigilado. Lo van a ver en las normas. Aquí se puede ver la cámara, pero aquí yo puse la salida del aire acondicionado. Entonces no está funcionando, tengo un problema, ¿de acuerdo? Porque está muy alta la temperatura, ¿de acuerdo? Bien, algunas recomendaciones para medición es monitoreo de la temperatura y la humedad, medición del punto de rocío en las salidas. De hecho, el techo, el piso tiene que ser falso, o sea, tiene que haber una separación, porque es como mejor se aprovecha la conducción por convección de temperatura, que es a través del aire. Aquí algunos dispositivos que me permiten medir, por ejemplo, este es un anemómetro que me permite medir a la salida del aire acondicionado la velocidad, la temperatura y la cantidad de aire. Cuando el sistema se instala nuevo, esto me permite saber o hacer precisamente una firma del aire acondicionado. Entonces, si sale a cierta velocidad, no sé, 16 kilómetros por hora, está perfecto, está calculado, la cantidad en volumen está bien, perfecto, y la temperatura es a 18 grados o menos, perfecto. Al mes hagan la medición. Y si estas mediciones varían, por ejemplo, la temperatura es buena, pero el volumen no, entonces tengo un problema en el filtro, tal vez. ¿Sí? O si la velocidad es buena y el volumen es bueno, pero la velocidad baja, entonces tal vez tenga un problema en el abanico. Entonces, las diferentes combinaciones les permite hacer ustedes en sus registros una tabla de verdad y empezar a determinar hacia dónde sería la siguiente acción, porque tienen información que les permite saber esto, ¿sí? Para no adivinar por dónde tengo que ejecutar la acción correctiva. Este equipo del lado derecho, que es un Fluke 975, me permite saber el punto de rocío, es más completo que el anterior, este está enfocado más a instaladores y este está enfocado a ingenieros de sistemas, el de Fluke. El anterior es de Ampro, que también se dispone con APSA, para los instaladores cuando se entregan sistemas y cuando se van a mantener sistemas, bueno, ya está el Fluke 975. Bien, entonces, en conclusión, resumen, el circuito eléctrico tiene que ser respaldado por un UPS. El UPS también se tiene que medir, inclusive con el osciloscopio a la salida. La salida tiene que ser senoidal. Entre más senoidal sea la salida por la interrupción, es más caro el equipo porque tiene mucho mayor complejidad en su diseño que me garantiza una forma de onda senoidal. Entre más económico o barato sea el equipo, aunque me garantice las especificaciones, revisen la forma de onda. Si le da una forma de onda cuadrada, tengan cuidado porque no es lo que pide el fabricante del equipo. Me refiero de la carga de sistemas. También, dependiendo del tipo de nivel de cuarto de comunicaciones, se debe disponer de una planta de energía eléctrica exterior. Canalizaciones independientes, tanto de la parte de datos como de energía eléctrica. Rack, cableado de modo independiente, o sea, debe haber cierta separación. Servidores sobrepuestos en modo horizontal. Ya son especificaciones que no tocamos porque tiene que ver más con el diseño, pero esto está en la norma, ¿de acuerdo? Charolas para poner dispositivos informáticos para hacer pruebas, aires acondicionados de precisión, controles de temperatura y humedad, como les comenté al principio, dependiendo del lugar, flujo correcto de aire fresco, porque también esa ruta se diseña, ¿de acuerdo? Para cuando entre el aire del sistema. Cámaras de videovigilancia, instalaciones aisladas de modo hermético del exterior hacia adentro, el piso falso, como les comenté hace un rato, porque el aire muchas veces sale de abajo, ¿sí? Lector de huella digital para el acceso, respaldos, cámaras de vigilancia, lámparas de iluminación, y para todo esto hay normas, ahorita las comento rapidísimo antes de irnos. Y bien,
este fue el resumen general. Vamos a hablar ahorita del resumen técnico. Entonces, es importante tener equipo de medición y prueba. No hay de otra. O sea, es la única forma de poder saber y predecir cómo se va a comportar mi cuarto de comunicaciones, para poder medir y controlar y, por supuesto, aplicar mantenimiento predictivo. Suministro eléctrico independiente de la parte general de la planta o del edificio, ¿sí? Es decir, su propio panel eléctrico. La alimentación debe ser de 115 a 230, 60 Hz, ¿sí? O si es 3 fases, 220, 240, que es lo más común en el tablero, que se va a dedicar a dar servicio al cuarto de comunicaciones. Regularmente por contrato y por la norma que vimos hace un rato, el proveedor entrega 127 volts más menos 10%. Entonces, hagan la correlación y van a caer dentro de lo que se pide para la parte de comunicaciones. El suministro, pues, no debe tener una variación promedio del más o menos 2%. Se requiere también disponer de reguladores que respondan muy rápido a cualquier interrupción o corrección, ¿sí? Que debe ser tan rápido de 0,3 segundos. Entre mejor respuesta tengan, mayor costo tienen. Entonces es importante hacer ese balance. La recomendación es que no compren equipo económico o barato, porque la especificación se hace más holgada. Me refiero a la especificación del fabricante de esa corrección, ¿de acuerdo? La distorsión armónica no debe ser mayor al 5%, la norma pide 8, pero para comunicaciones 5. Si tienen más de 5% de distorsión armónica, APSA puede proponer filtros para bajar o mitigar esa parte, ¿de acuerdo? Las protecciones, sobre protecciones, sistema de tierra de 2 a 5 ohms, uno preferible. La parte de pastillas en cuarto comunicaciones debe ser variado entre 15 y 20 amperes, dependiendo la carga. Protecciones de sobrecorrientes y sobretensiones. APSA también tiene dispositivos para esta parte y todo lo anterior. La parte de temperatura, dependiendo del nivel, oscila entre 20 y 22 o 18 y 24, ¿sí? Dependiendo del nivel, si es nivel 1, 2, 3 o 4 de comunicaciones. La iluminación debe ser, revisé algunas normas, habla de 500 luxes, otros de 540, pero bueno, 500 luxes como medida a partir de 1 metro, que es básicamente el nivel de una mesa de trabajo. Esto aplica para diferentes. Si van a transitar, si van a armar, si van a leer, si van a trabajar en sistemas, hay diferentes disposiciones de iluminación en luxes. Para eso se utiliza un luxómetro, ahorita les comento cuál es. La humedad, no más del 50%, vi unas especificaciones de 55%, pero es la humedad que se debe estar controlando, no mayor a ese porcentaje, la humedad relativa. La parte de respaldos con UPS, ¿sí? Y, bueno, aquí algunos equipos para medición de tierras físicas que proponemos para la parte de mantenimiento. Los equipos para medir velocidad, cantidad y temperatura, que son anemómetros, o equipos para calidad de aire, inclusive en cuartos limpios de comunicaciones de nivel alto, nivel 4. Tenemos equipos que miden la cantidad de partículas suspendidas que hay en esa habitación. Si quieren saber el modelo, con todo gusto les podemos proponer a través de los compañeros de APSA. Bien, el luxómetro, me permití ponerlo aquí porque sí hay que tener un poquito de cuidado. Hay luxómetros para lámparas LED y luxómetros para lámparas fluorescentes. No se puede utilizar el mismo para ambas. Son tecnologías diferentes de iluminación, por lo tanto son tecnologías diferentes de medición. Este luxómetro a ese nivel, como lo tiene la persona o a nivel de la mesa, es como sabemos si estamos cumpliendo con la norma o no. Entonces, se recomienda que el usuario de comunicaciones tenga su propio equipo porque las lámparas van teniendo desgaste, ¿de acuerdo? Y no es lo mismo poner en un sitio una lámpara de LED en lugar de una fluorescente, porque no garantizamos la cantidad, porque recuerden que las lámparas LED tienen un ángulo de dispersión de luz más cerrado. Entonces, regularmente requerimos poner 2 o 3 lámparas LED en lugar de una fluorescente. Depende mucho también de la composición que tenga la lámpara LED. A veces traen más LEDs de lo normal y con una podría ser, pero son de mayor costo. Y las lámparas LED y fluorescentes, recuerden que también generan armónicos. No todas, pero son más costosas. Generan armónicos, pero ahí mismo se arreglan. Equipos de monitoreo para humedad y temperatura, también se dispone de esto, se tiene que hacer, se tiene que monitorear y se tiene que documentar. Eso es bien importante. Porque si en algún momento el fin de semana la temperatura estuvo excedida, yo regresando tengo que saber, o inclusive me puede mandar alarma para determinar si tengo un problema en el cuarto de comunicaciones el fin de semana.
Esos equipos también los tenemos a través de APSA. Y bueno, para finalizar, tenemos un equipo para medir la calidad y tiempo de vida que tienen las baterías de respaldo, sobre todo si tienen energía, sistemas de respaldo de baterías para comunicaciones o UPS, baterías de UPS. Este equipo es el multímetro para esas baterías que me deja saber cuál es el estatus y el desgaste que va teniendo conforme al tiempo. Bien, aquí la conclusión de los equipos. El lado izquierdo es el multímetro para sistemas, el equipo de calidad de energía para sistemas, el osciloscopio para sistemas y la cámara termográfica para sistemas. Ya sea que los tengan o los pidan, que se los hagan como con los proveedores de servicios, es lo ideal. Son las mejores herramientas, además de los equipos de certificación de cableado. De verdad no hay otra. Ese es el mundo completo para la parte de comunicaciones. Es por eso que denominamos capa cero, porque nos permite explicar e integrar todas las mediciones eléctricas, térmicas, que se tienen que hacer en el sistema para poder tener el universo completo y comprendido. Muy bien, Yenia, no sé si hay alguna pregunta. Estamos terminando justitos. Bueno, me pasé un poco, pero no sé si hay alguna pregunta. De antemano agradezco su tiempo y espero de verdad que esta información les haya servido. Cualquier duda estoy a sus órdenes. En un momento más verán mis datos, pero bueno, mis compañeros de APSA serían su contacto inicial para cualquier acción posterior de nuestra parte. Ok, hay unas preguntas de Felipe Montaño. Dice, en una gráfica, ¿cómo debería verse reflejada la tensión senoidal y corriente en buen estado? Igualitas, las dos senoidales. No en amplitud, pero sí en la parte de longitud. Dos senoidales, una chiquita y una grande, pero perfectamente senoidales, una encima de otra. Pudieran estar recorridas, es decir, una adelantada con respecto a la otra. Ese es un tema de factor de potencia, pero idealmente serían una encima de la otra, lo que se le llama en fase o señales en fase. Sería lo ideal. Ok, por acá preguntan sobre la presentación, si se puede compartir. Por supuesto, se las mando terminando, te la envío para que tú puedas disponer de ella. Que muy bien, por ahí entonces se las vamos a hacer llegar. Y respondiendo a la pregunta de Rogerio Colunga, sobre presentación del video, ¿va a estar disponible? Claro que sí, ya estamos comenzando a subir las grabaciones de todos los webinars. Entonces lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de Datacom. Y comenta por acá también Rogelio, muy buena presentación. Gracias. Ok, les recuerdo que también en el panel hay una manita. Si le dan clic, nosotros podemos habilitar su micrófono en caso de que quieran realizar algún comentario directo. Ok, muy bien. Bueno, al parecer no hay más preguntas. Por acá también ya nos acompaña Yenia. No sé si gustes agregar algo, Yenia. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Ángel. Curiosamente, en función de este tema, tuve problemas con la red, se me fue un poquito, un rato la conexión, pero bueno, pude regresar justo a tiempo para decirles que muchas gracias por su asistencia. Cualquier duda en particular o demostración que puedan requerir, por favor contacten a los asesores APSA y con muchísimo gusto podemos coordinar una demostración. Estamos también desarrollando demostraciones virtuales en caso de que por alguna naturaleza no lo podamos hacer presencial. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, Ángel. Si quieres cerrar. Sí, muchas gracias. Damos por terminada la sesión y la reunión virtual. Quedo a sus órdenes. Estaré aquí unos minutos más, 2-3 minutos, por si hay alguna pregunta adicional. Muchas gracias y esperamos vernos pronto por allá. Que muy bien, pues muchas gracias a todos y les recuerdo de su apoyo para saber algunas dudas que hayan quedado o algún comentario o sugerencias que nos quieran hacer específicamente de este webinar.
la plataforma arroja esta encuesta y también la van a poder encontrar en el correo de seguimiento. Es lo único que les pedimos apoyo. Queremos saber sus opiniones acerca de esta serie de webinars. Entonces, pues los esperamos en los webinars que estamos dando, ya saben, a 10 de la mañana, 5 de la tarde, principalmente. Gracias, Ángel Yenia de Fluke, por esta presentación y gracias a ustedes por su asistencia. Que tengan linda tarde. Gracias a ustedes igualmente. Hasta luego.